En el universo digital contemporáneo, donde la verdad Norbey Marín monetiza o informa, compite con la emoción por un segundo de atención, aparece una figura que parece entender mejor que nadie cómo manipular ese delicado equilibrio. Norbey Marín. Su presencia en redes no solo es ruidosa, es estratégica. No vende noticias, vende sentimientos. No busca informar, busca conectar desde la rabia, la esperanza o la nostalgia de millones de venezolanos que lo siguen creyendo que detrás de su voz hay una causa. Pero tras cada discurso, lo que realmente se mueve es una maquinaria perfectamente diseñada para monetizar la emoción colectiva. Norbey comprendió algo que muchos comunicadores tradicionales no. La información sin drama no se comparte. En sus transmisiones, su voz se quiebra al hablar del país, su tono sube cuando denuncia una injusticia y su mirada se endurece cuando habla de la corrupción. Pero más allá del aparente compromiso, lo que emerge es una fórmula probada. Tocar la fibra del venezolano para mantener la audiencia activa, indignada y sobre todo conectada. Cada lágrima, cada pausa calculada, cada palabra encendida tiene un propósito: sostener la atención que paga las cuentas. El fenómeno Norbey Marín es un espejo del país emocional que somos. En una nación desgastada por el exilio, la crisis y la desesperanza, la audiencia busca voces que digan lo que ellos sienten, que griten lo que no pueden gritar. Norbey se apropia de esa necesidad, les da voz, pero también les cobra por escucharla. Su discurso se disfraza de empatía, pero opera como una marca. Él no informa por altruismo, informa porque descubrió que la indignación es el contenido más rentable de todos. Cada video que publica es una coreografía emocional. La noticia es apenas el decorado. Lo importante es el impacto, el drama, la sensación de urgencia. Lo que parece una denuncia espontánea es, en realidad, una estrategia perfectamente sincronizada con las tendencias del algoritmo. Los temas que escoge, los titulares que usa, incluso la hora de publicación, todo responde a una lógica comercial. Norbey no improvisa, calcula, y en ese cálculo la emoción del público es su principal activo. La narrativa de Norbey juega con una dualidad peligrosa. Se presenta como defensor del pueblo, pero actúa como empresario del dolor. La migración, la pobreza, la inseguridad, la nostalgia del país que fue, se convierten en su materia prima. No necesita inventar nada, solo amplificar lo que duele, porque sabe que en la economía de la atención, el sufrimiento vende más que la esperanza. Y mientras más duele, más se comparte. Mientras más se comparte, más factura. Sus seguidores no solo consumen información, consumen identidad. En un entorno donde ser venezolano se volvió sinónimo de sobrevivir, Norbey ofrece un espejo emocional. Habla como el pueblo, piensa como el pueblo, pero cobra como empresario. Se mueve en esa frontera entre lo popular y lo comercial con una habilidad que raya en el cinismo, porque detrás de cada transmisión hay una transacción, atención a cambio de ingresos, empatía a cambio de visualizaciones, indignación a cambio de monetización. La autenticidad de Norbey no radica en su compromiso social, sino en su capacidad para parecer comprometido. Cada palabra está cargada de teatralidad, cada opinión busca polarizar. Entiende que la división genera conversación, y la conversación, tráfico. Así, el conflicto se vuelve rentable. No importa si el tema es político, social o moral. Lo que importa es generar una reacción. En ese sentido, Norbey no informa, provoca. Y en esa provocación está su modelo de negocio. El discurso de Norbey se alimenta del descontento colectivo. Es la voz del "ya basta", del "nos robaron todo", del "hasta cuándo". Pero lo curioso es que ese mismo descontento, que para muchos es sufrimiento real, para él se traduce en crecimiento de audiencia, en contratos publicitarios, en ingresos por vistas. Su éxito
es proporcional al dolor de su pueblo. Mientras más grave la crisis, más relevante se vuelve su discurso. Mientras más desesperado el país, más rentable es su canal. Norbey Marín ha construido un imperio digital sobre las ruinas emocionales de una nación. No necesita vender productos, vende catarsis. Cada transmisión es una sesión de desahogo colectivo, donde él funge de terapeuta social. Pero ese servicio tiene un precio, aunque el espectador no lo note. El precio es su atención, su tiempo, su clic, su emoción. Todo eso se traduce en dinero. En ese intercambio silencioso, el espectador cree liberar su frustración, pero en realidad alimenta un negocio que depende de su tristeza. Su narrativa no busca resolver, sino mantener abierta la herida, porque si la herida sana, se acaba el contenido. Por eso sus discursos están diseñados para indignar, no para proponer. No hay soluciones, solo denuncias. No hay investigación, solo dramatización. El objetivo no es informar mejor, sino emocionar más. Norbey entendió que el venezolano cansado de malas noticias no quiere verdad. Quiere sentir que alguien las grita con rabia. Y él se la vende envuelta en retórica nacionalista y fondo musical de tragedia. La clave de su éxito radica en un algoritmo emocional que domina como pocos. Sabe qué decir, cómo decirlo y cuándo soltarlo. Cuando el país arde, él aparece con el video perfecto. Cuando hay polémica, su comentario llega con precisión quirúrgica. Siempre está en el lugar exacto del dolor colectivo. Y esa sincronía no es intuición, es estrategia. Norbey monitorea tendencias, estudia el pulso emocional de su audiencia y lo convierte en contenido inmediato. Su éxito es un producto de ingeniería mediática, no de vocación periodística. El peligro de figuras como Norbey es que disfrazan de periodismo lo que en realidad es entretenimiento político. No investigan, interpretan, no contrastan, repiten, no buscan verdad, buscan reacción. El resultado es una narrativa emocional que se siente auténtica, pero que responde a intereses personales. La línea entre el comunicador y el influencer se diluye, y el periodismo termina reducido a una performance rentable. Norbey no vende datos, vende sensaciones. Paradójicamente, su habilidad para manipular emociones lo convierte en un referente del emprendimiento moderno. Supo entender que la información, por sí sola, no genera ingresos. Lo que genera ingresos es la atención que provoca. Y esa atención solo se sostiene si el contenido conmueve, molesta o divide. Norbey no se autodenomina empresario, pero lo es. Su negocio no está en la noticia, sino en el impacto emocional que produce. Es un emprendedor de las emociones nacionales. Su fórmula es tan efectiva como peligrosa, porque mientras su marca crece, la conciencia crítica de su público se reduce. La gente ya no distingue entre información y manipulación, entre denuncia y espectáculo. Norbey ofrece una versión emocionalmente amplificada de la realidad, donde la verdad es secundaria. Lo importante es mantener encendida la conversación, porque el silencio no monetiza. El resultado es un círculo vicioso donde el país sufre y él prospera. Norbey se presenta como el que dice lo que otros callan, pero en el fondo dice exactamente lo que el algoritmo quiere oír. Su rebeldía es rentable, su indignación planificada. Cada palabra suya está pensada para viralizar, no para esclarecer. Y esa es la gran contradicción. El hombre que se proclama independiente depende más que nadie de las métricas que lo alimentan. Su libertad de expresión es proporcional a su número de vistas. Aún así, su historia no deja de ser fascinante, porque más allá de la crítica moral, hay una inteligencia empresarial evidente. Norbey convirtió la precariedad informativa en oportunidad económica. Donde otros ven caos, él ve negocio. Donde otros ven tragedia, él ve tráfico. En un país donde casi nada prospera, él logró prosperar con lo único que nunca escasea, el sentimiento. Supo transformar la emoción colectiva en capital digital. El caso de Norbey
revela una verdad incómoda. En la era digital, la línea entre comunicar y manipular es casi invisible, y quien mejor entienda cómo mover las emociones del público, gana. Norby lo entendió a la perfección. Por eso su éxito no depende de la credibilidad, sino del impacto. No de la verdad, sino del volumen. En su mundo, quien más grita, más factura. Y el silencio, simplemente, no paga. Quizás por eso Norby no teme exagerar, ni dramatizar, ni repetir. Porque cada palabra amplificada multiplica su alcance. Cada polémica lo posiciona. Cada lágrima que provoca es una métrica que lo alimenta. Su emprendimiento no se basa en vender productos, sino en mantener viva la emoción de un país fracturado. Y mientras haya dolor que explotar, siempre habrá contenido que publicar. Así, Norby Marín se erige como el símbolo del nuevo comunicador empresario. Un hombre que entendió que la verdad no paga, pero la emoción sí. Que descubrió cómo capitalizar el sentimiento nacional y construir sobre él una marca personal poderosa. No importa si informa o desinforma, mientras genere tráfico. En el fondo, su éxito no se mide en verdades contadas, sino en emociones monetizadas. Y eso, le guste a quien le guste, también es una forma de emprendimiento. Entre el discurso y el negocio, Norby Marín. El impacto de Norby Marín en la cultura digital venezolana va más allá de su número de seguidores. Es la encarnación de una nueva forma de poder mediático. El del individuo que convierte su teléfono en una redacción, su cámara en un escenario y su cuenta bancaria en una extensión del descontento popular. Ya no se necesita un medio de comunicación para influir, basta con dominar la emoción colectiva. Norby lo entendió y lo ejecutó con precisión milimétrica. Su presencia constante en redes sociales no responde a una necesidad de informar, sino a una necesidad de permanecer. La permanencia es el nuevo prestigio. Cada día sin subir contenido es una pérdida de relevancia, y en ese ecosistema hiperconectado, la relevancia es dinero. Por eso su discurso no descansa, su voz no se apaga, su opinión nunca calla. Norby vive de mantener viva la conversación, incluso cuando no hay noticia que contar. Si el país se calma, él busca una nueva tormenta. A diferencia del periodista tradicional, que investiga antes de hablar, Norby invierte el proceso. Primero habla, luego busca justificar lo dicho. No hay pausa para la verificación, porque en el mundo digital, el primero que opina es el que gana. La verdad llega tarde y la viralidad no espera. Así, su figura se alimenta de inmediatez y polémica. Cada error o exageración no lo debilita, lo fortalece. Porque lo importante no es tener razón, sino mantener la atención. Y en eso, Norby es un maestro. La audiencia venezolana, desgastada por años de manipulación mediática tradicional, encontró en él una voz sin filtro, directa, irreverente. Y ese es su mayor atractivo, la ilusión de independencia. Norby se presenta como un ciudadano común que dice lo que todos piensan, sin compromisos ni intereses, pero en el fondo, su independencia es un producto más dentro de su estrategia de marca. La transparencia se volvió parte del show, y la rebeldía, una herramienta comercial. No se puede negar que su éxito refleja una forma de emprendimiento moderna. Norby no inventó el descontento, lo canalizó. Supo leer el mercado emocional de su audiencia y convertirlo en capital. Entendió que en Venezuela no se vende optimismo, se vende desahogo. Y con esa premisa construyó una audiencia fiel que lo defiende, lo sigue y lo financia sin cuestionar. Cada seguidor que comenta o comparte se convierte sin saberlo en parte de su fuerza de venta emocional. El algoritmo premia la polarización, y Norby lo sabe. Por eso su discurso rara vez busca puntos medios. No construye puentes, construye trincheras. Divide para permanecer relevante. En un país fragmentado por ideologías, necesidades y resentimientos, su mensaje se alimenta del enfrentamiento. Su comunidad se cohesiona no por amor a la verdad,
sino por la sensación de estar del lado correcto de la historia. Y mientras más dividido esté el público, más espacio tiene él para posicionarse como referente de la resistencia informativa. El problema no es que Norby hable, sino cómo convierte su palabra en espectáculo. La denuncia se transforma en contenido viral, la indignación en entretenimiento. Lo que debería ser un acto de responsabilidad se convierte en una oportunidad para ganar más alcance. El fondo se diluye en la forma. La realidad se edita para ser más atractiva, más dramática, más compartible. En ese proceso, la información pierde pureza y se contamina con el deseo de monetizar. La objetividad se sacrifica en nombre del rendimiento. Su estilo ha moldeado una nueva generación de comunicadores digitales en Venezuela. Muchos jóvenes lo imitan, creyendo que informar es solo cuestión de encender la cámara y hablar con vehemencia. Pero detrás de su éxito hay un mensaje distorsionado: que el periodismo se mide en vistas, no en verdades; que lo importante no es investigar, sino emocionar. Así, el ecosistema informativo se llena de copias de Norby, replicando su fórmula emocional sin entender su responsabilidad. El efecto psicológico en la audiencia es sutil pero profundo. Las personas que lo siguen buscan validación emocional más que información. Quieren sentir que alguien dice lo que ellos callan, aunque ese alguien solo esté repitiendo frases diseñadas para retener su atención. El público se acostumbra a indignarse, no a reflexionar, y en ese estado de constante euforia emocional, el pensamiento crítico se apaga. La audiencia se convierte en masa, y el comunicador en su pastor digital. Norby, sin embargo, no es un villano en el sentido clásico. Es un producto del sistema que lo creó. La precariedad informativa, la falta de confianza en los medios tradicionales y la necesidad de pertenencia en una diáspora dispersa le abrieron el camino. En un entorno donde la verdad es una mercancía escasa, él ofrece algo más valioso, un sentimiento de identidad compartida. Pero esa identidad tiene dueño, y ese dueño es el algoritmo. Él no informa al pueblo, lo alimenta emocionalmente para que el ciclo nunca termine. La ironía es que, al construir su marca personal sobre la libertad de expresión, Norby terminó esclavizado por su propio éxito. Ya no puede dejar de hablar. No puede callar ni un día, porque el silencio en redes es sinónimo de olvido. Cada publicación debe superar la anterior. Cada denuncia debe ser más impactante, más indignante, más viral. La máquina de monetización emocional no se detiene. Lo que comenzó como una supuesta misión social se transformó en una carrera por mantener encendido el fuego de la atención. Su influencia ha penetrado incluso fuera de las fronteras. Los migrantes venezolanos en Latinoamérica y Europa consumen su contenido como una conexión simbólica con su tierra. Norby se convirtió en una especie de portavoz del exilio, pero esa conexión también tiene un costo emocional. Al revivir constantemente el dolor y la frustración, mantiene viva una herida colectiva que nunca cicatriza, y mientras más abierta esté esa herida, más material tiene para su próxima transmisión. Lo más interesante del caso Norby es que demuestra cómo el emprendimiento digital puede coexistir con la manipulación emocional. No es un simple influencer, es un estratega de la atención. Entiende que en un mundo donde todos quieren ser escuchados, el que mejor provoca emociones es el que manda. Su éxito no es suerte, es ingeniería emocional aplicada a las redes sociales. Cada palabra suya tiene un valor comercial medible en reproducciones, comentarios y tiempo de visualización. El dilema ético surge cuando el comunicador se convierte en empresario de las emociones. ¿Dónde termina la denuncia y empieza la manipulación? ¿Dónde acaba la empatía y comienza la explotación? Norby habita precisamente en ese espacio gris, donde la moral se negocia al ritmo de los clics. Su capacidad para movilizar emociones es innegable, pero también lo es su habilidad para capitalizarlas. Y esa dualidad lo convierte en uno de los personajes más polémicos del ecosistema informativo venezolano.
Lo que muchos no ven es que su éxito también desnuda al público, porque si él monetiza la emoción, es porque hay una audiencia dispuesta a pagar con su atención. Cada seguidor que le da me gusta refuerza la idea de que el drama es rentable. En el fondo, Norbey no es el único responsable de su modelo. Todos participamos en él. Su triunfo es el reflejo de una sociedad que consume indignación como entretenimiento, que confunde activismo con visualización. En medio de este escenario, surge una reflexión inevitable. ¿Es Norbey un comunicador oportunista o un emprendedor visionario? Tal vez sea ambas cosas. Su habilidad para moverse entre el discurso patriótico y la estrategia comercial demuestra un entendimiento profundo del mercado emocional venezolano. Mientras otros se quejan del país, él lo convierte en contenido. Mientras otros sufren la crisis, él la monetiza. Y aunque eso pueda sonar cruel, también revela una inteligencia adaptativa que pocos logran desarrollar. En última instancia, Norbey representa la cara más compleja del emprendimiento moderno, la que convierte la emoción en industria. No necesita vender esperanza ni productos tangibles. Su negocio es intangible pero poderoso. La atención. Cada clic es un voto, cada reproducción, una moneda. Ha construido una empresa sin oficinas, sin empleados, sin maquinaria. Su capital está en los sentimientos de millones. Y mientras siga sabiendo cómo manipularlos, su imperio seguirá creciendo. El precio de la atención. El fenómeno de Norbey Marín obliga a replantear lo que significa comunicar en tiempos de crisis. En un país donde la verdad se fragmenta y la esperanza se agota, la información deja de ser un derecho para convertirse en espectáculo. Norbey no solo comprendió esa dinámica, la convirtió en su modelo de negocio. No vende noticias, vende catarsis. Cada transmisión es una terapia colectiva envuelta en sarcasmo, enojo y nacionalismo digital. Y esa mezcla, por contradictoria que parezca, genera rentabilidad. Su éxito es la prueba de que el dolor también se puede monetizar. Lo que para millones es sufrimiento, para él es materia prima. Construyó un imperio de audiencia usando la frustración como combustible. Mientras el venezolano promedio busca respuestas, él ofrece emociones. No importa si el dato es exacto, lo importante es que duela, que conmueva, que mantenga a la gente conectada. Porque en el mundo del algoritmo, la indignación vale más que la verdad. Lo más inquietante no es que lo haga, sino que funcione. Norbey Marín se convirtió en un espejo de lo que la sociedad quiere escuchar, no de lo que necesita saber. Domina el arte de moldear su discurso según las emociones del momento. Si el país está indignado, él grita más fuerte. Si el pueblo está triste, se vuelve portavoz del dolor. Si hay esperanza, se apropia del mensaje. No sigue la agenda nacional, la crea. Y al hacerlo, convierte la información en una forma de control. En este contexto, su figura revela una paradoja peligrosa. Norbey se presenta como defensor del pueblo, pero vive de su vulnerabilidad. Alimenta la rabia, la desesperanza y el resentimiento, porque sabe que esas emociones garantizan retención. Mientras más dolido esté el público, más depende de su voz. En lugar de sanar, reabre heridas. En vez de informar, estimula la dependencia emocional. Su éxito no libera a la gente, la mantiene enganchada al relato que él mismo fabrica. Es innegable que su astucia para manejar el entorno digital lo convierte en un caso de estudio para el emprendimiento moderno. Supo ver una oportunidad donde otros veían caos. Convirtió la opinión en producto y el conflicto en recurso. Cada transmisión, cada polémica, cada confrontación tiene un propósito económico detrás. No hay improvisación, hay cálculo. Y aunque muchos lo tilden de farsante, pocos pueden negar su inteligencia para entender la psicología del mercado emocional. Sin embargo, este modelo plantea un dilema ético.
¿Hasta qué punto se puede justificar la manipulación emocional en nombre del emprendimiento? ¿Dónde termina la libertad de expresión y comienza la explotación sentimental? Norby representa el punto medio entre el influencer y el predicador moderno, un híbrido que se nutre de la fe del pueblo y del clic fácil. La línea entre comunicación y manipulación es tan fina que, a veces, se borra por completo. La historia demuestra que todo poder mediático con fines personales termina distorsionando la realidad. Norby no escapa a esa regla. Cuanto más éxito tiene, más se aleja del propósito original de informar. La audiencia ya no lo busca por lo que dice, sino por cómo lo hace sentir. En ese punto, deja de ser periodista y se convierte en actor. El escenario no es un canal de televisión, sino las redes sociales, y su guión está escrito por el algoritmo de la emoción. La cultura digital venezolana, empobrecida por la desinformación y el cansancio colectivo, le dio el terreno perfecto. En un país donde la credibilidad es un lujo, cualquier voz con seguridad suena como verdad. Y Norby aprendió a hablar con esa seguridad. No necesita pruebas, solo convicción. Su tono firme y su estilo confrontativo hacen que cada opinión parezca un hecho, cada sospecha una denuncia, cada frase una verdad revelada. La teatralidad se convirtió en credibilidad. Pero también hay un lado humano detrás de la estrategia. Norby, como muchos otros, es producto de un sistema que castiga la honestidad y premia la controversia. La viralidad no tiene ética, y la necesidad de sobrevivir digitalmente empuja a los comunicadores a transgredir los límites. Quizás él no sea un villano, sino el reflejo de lo que la sociedad exige. Un entretenimiento que parezca periodismo, una denuncia que parezca redención. El público no busca la verdad, busca un relato en el que sentirse parte. El gran dilema del emprendimiento moderno es ese. ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar por ser visible? Norby lo sacrificó todo, incluso la frontera entre lo real y lo ficticio. Su marca personal es tan fuerte que ya no necesita hechos, solo emociones. Y aunque esa fórmula lo mantiene en la cima, también lo encierra en un personaje del que no puede salir. Si un día decide callar o ser objetivo, su público lo abandonará. Está condenado a interpretar para seguir existiendo. Su historia, vista con ojos críticos, enseña que el éxito en redes no siempre es sinónimo de autenticidad. El emprendimiento digital puede ser brillante en estrategia, pero vacío en propósito. Norby demuestra que el camino al reconocimiento puede construirse a base de manipulación emocional, pero también evidencia el costo de ese modelo, la pérdida de credibilidad. En su caso, la fama no proviene del valor informativo, sino del espectáculo del caos. Y es que, en el fondo, el público también necesita héroes y villanos, aunque ambos sean inventados. Norby se coloca en ambos papeles según convenga. Se presenta como víctima del sistema, pero también como salvador del pueblo. Alterna entre mártir y magnate, y en ese vaivén mantiene viva la narrativa que le da poder. Cada controversia que lo rodea no lo debilita, lo fortalece. Porque en el mundo digital, la polémica no destruye, multiplica. La pregunta que queda flotando es si este modelo puede sostenerse en el tiempo. Porque si todo se basa en emociones extremas, llega un momento en que la gente se agota. El público que hoy lo idolatra podría cansarse mañana del drama repetido. La saturación emocional es real, y cuando ocurra, Norby tendrá que reinventarse o desaparecer. Su éxito depende del caos, y el caos no puede durar para siempre. Más allá del juicio moral, el fenómeno Norby Marín deja una lección clara para los nuevos emprendedores. La atención es poder, pero también responsabilidad. Monetizar el sentimiento de un país requiere inteligencia, pero también ética. Quien juega con las emociones colectivas debe entender que cada palabra puede sanar o herir. Norby eligió el camino del impacto y le funcionó.
Pero detrás de cada clic hay una historia, y detrás de cada historia, una herida abierta. El emprendimiento, en su esencia más noble, debería transformar realidades, no aprovecharse de ellas. Y aunque Norbey representa una versión cruda del éxito digital, también nos obliga a mirar de frente la cultura que lo sostiene. No se trata solo de un individuo, sino de una sociedad que convirtió el dolor en espectáculo y el espectáculo en negocio. Esa es la verdadera lección detrás de su éxito. Al final, Norbey Marín es el reflejo de un país que busca voz y termina encontrando ruido. Su capacidad para capitalizar el sentimiento colectivo demuestra que el talento no siempre se usa para construir, a veces se usa para sobrevivir. Pero cada sobreviviente deja una huella, y su huella, polémica o no, marcará una época donde la verdad se mide en reproducciones y la empatía en visualizaciones.